Eh, Vamos a leer Jueces capítulo 15, el versículo 1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías, y la di a su compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala, pues es su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa será esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. En realidad, el pensamiento de padre de mujer de Sansón, ¿no? No quiere llamar a él como suegro, pero el suegro de Sansón, él ha traído a su casa, ¿qué? La muerte, ¿sí o no? ¿Por qué él trajo a su casa la muerte? Por su pensamiento. Aquí dice el versículo 15, capítulo 14, el versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había traído como su amigo. Cuando el suegro de Sansón miraba a él, en aquel momento él ha pensado que, Sansón odio mucho a mi hija, ¿sí o no? Pues dijo a un compañero de Sansón que la mujer de Sansón, ¿sí o no? Ahora no quiero explicar mucho sobre este punto, pero el suegro de Sansón, que trajo a su casa la muerte por su pensamiento, ¿sí o no? Pasando un tiempo, Sansón volvió a la casa de su suegro. También dio un regalo que era cabrito, diciendo que, quiero entrar en su casa para ver a mi mujer. Pero en aquel momento su suegro, ¿qué dijo? Ya está. ¿Sí o no? Su mujer ya está con su compañero, porque yo pienso que tú odiaste mucho a ella por eso. Por eso Sansón se enojó muchísimo, solo con su suegro, no, con los filisteos. En aquel momento era tiempo de cosechación, digamos, uvas y también olivos, ¿sí? Aquí dice, versículo 1,
Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visto a su mujer con un cabrito. Aquí dice 3. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. 4. Y fue Sansón y cazó 300 horas y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Todos fueron quemados, ¿sí? Hermanos, fue fácil que Sansón pudiera cazar 300 horas, pero por Dios. Él quemaba toda la viña de los filisteos, también los árboles de olivo. Por eso los filisteos se llenaron muchísimo con Sansón. También preguntando que ¿por qué Sansón quemó nuestra viña y olivo? Aquí dice 6. Dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Samson les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, después desistiré. Y los hirió Gadara y mulso con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Por causa de esto, los filisteos se juntaron y acampañaron, ¿sí? Alrededor de la tribu Judá y amenazaron. Pues la tribu Judá también juntó 13,000 varones para luchar contra los filisteos, no para capturar a Samson, ¿sí? Todos se fueron a una cueva llamada Etam, donde Samson se escondía. No entiendo que por qué la tribu de Judá se juntó 13,000 hombres, sin embargo, porque no quiere luchar contra los filisteos por la fe. Al contrario, que capturó a Samson, ¿sí? Pues Samson que pidió, el versículo 12. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Los filisteos no ataron, sino la tribu Judá.
¿Qué hizo la tribu Judá? Lo que era muy extraño. Los que no tienen la fe no podrán menos que hacer eso. ¿Sí o no? Eso voy a explicar sobre este punto detalladamente. Cuando la tribu Judá entregó en las manos de los filisteos Sansón, ¿sí? Sansón, ¿qué fue que? Atado, ¿sí? Con dos cuerdas nuevas, ¿sí? En aquel momento, miren, 14. Así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en su brazo se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Hermanos, el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sí? Por eso, aquí dice, las cuerdas que estaban en su brazo se volvieron como lino quemando con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Hoy quiero explicar sobre este punto. Hermanos, Sansón, ¿qué tomó? Una quijada de fresca, ¿sí? Para luchar contra los filisteos. Una quijada fresca era nada para pelear, ¿sí? Era tan inútil para la guerra, ¿sí? Pero cuando fue tomado, ¿sí o no? Por Sansón, ¿sí o no? ¿Qué salía de una quijada fresca? ¿Qué salió? El poder de Dios. Mire, hermanos, una quijada fresca era nada. No tiene valor para luchar contra los filisteos. No era una espada, ni tampoco era la lanza, ¿sí o no? Siempre Dios usaba que las cosas pequeñas. También David mató a Goliat. ¿Con qué? Con 5 piedras, ¿sí o no? ¿Con la espada de Saúl? No. Él recogió 5 piedras chiquitas, ¿sí o no? Jehová siempre usaba que las cosas pequeñas para su gloria. Porque Sansón era un hombre muy fuerte, solo por Dios.
Sin Dios también él era nada. En Juez capítulo 17, ¿dónde está escrito? Sin Dios, Sansón era nada. ¿Sí? Una quijada fresca. Realmente era tirada, ¿sí o no? Desechada. Pero cuando Sansón tomó eso, en aquel momento, ¿qué salió? De una quijada fresca. El poder de Dios. Un día, una muchacha, quien era una cautiva israelí, la cual contó a su dueña, la cual era la esposa de un gran general, Naamán. ¿Sí? En segunda de Reyes capítulo 5, ¿dónde está escrito? A una muchacha. Dios trabajó en la casa de un gran general, Naamán, por una muchacha. ¿Sí? Que era nada. Pero en aquel momento la esposa de general Naamán, la cual era muy humilde en espíritu, por eso ella escuchó una muchacha, quien era una cautiva israelita. ¿Sí? Normalmente la dueña quiere escuchar la voz de su criada, no, pero ella escucha. Luego de repente ella tuvo la fe y corría a su marido, que esposo mío, en Israel hay un profeta llamado que Eliseo, ¿sí? Él es el varón de Dios. Él puede curarte, esposo mío. Naamán también aceptó, ¿sí o no? Siempre Dios trabajaba por las cosas pequeñas, como una quijada fresca, la cual era que desechada, tirada, ¿sí? En una colina, ¿sí? Como basura, así. Pero cuando Sansón tomó la saliendo, ¿qué saliendo? El poder de Dios. Pues cuando yo leía esto, la quijada que fresca, no tenía valor. Y Sansón tampoco, sino Dios nada más. Siempre Dios usaba las pequeñas. También los hombres pequeños, grandes, de ninguna manera. Yo también era desechado en colinas, ¿sí o no? En el mundo, como esa quijada, ¿sí o no? Por eso miren,
el versículo 15. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Pues miren aquí, el versículo 11. Y vinieron 3000 hombres de Judá. 3000, ¿sí o no? Pero Sansón solo mató a 1000 filisteos. ¿Con qué? Con una quijada de asno fresco. Quiere decir que Dios quería trabajar por una cosa pequeña, ¿sí o no? También por la fe. Aunque la tribu Judá tenía bastante soldados, ¿sí o no? Pero por falta de fe no podía ser utilizado por Dios, sino Sansón una quijada de asno fresca. En el caso del rey Saúl, él tenía todo, ¿sí o no? Tenía los soldados poderosos y valientes, ¿sí o no? Y fuertes. También tenía escudo, también espada y vestido de guerra. El rey Saúl ha dado a David ¿qué? Esto, espada y escudo, también vestido de guerra, pero David, todo tiro, ¿sí? Yo quiero luchar contra Goliat en el nombre de Jehová. Por la fe. Pues escogió 5 piedras nada. En aquel David era un muchacho pequeñito con que él luchaba contra Goliat. 5 piedras. ¿Por qué Jesús usaba a Saulo? Saulo era Pablo, ¿sí o no? Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí dice, por el don de la gracia de Dios. 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Por eso cambió su nombre de Saulo a Pablo, pequeñito. El apóstol Pablo, ¿qué entendió? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Dios quiere usar a los pequeños. Cuando Saulo escuchó la voz del Señor Jesús, primeramente, ¿sí o no? ¿Cuándo? Cuando él estaba yendo a Damasco, ¿sí o no?
para capturar a los cristianos. En aquel momento escuchó primera vez la voz de Cristo. En aquel momento su corazón murió. Él siempre quería guiar a los otros. ¿Sí? Siempre quería guiar. Quería ser líder de Israel. Sobre todo los sacerdotes y los fariseos reconocieron a él como un nuevo líder de Israel, ¿sí? En judaísmo. Pero al escuchar la voz del Señor Jesús primera vez, ¿sí? De repente el Señor Jesús le hizo como un ¿qué? Ciego, tapando encima de sus ojos escamas, ¿sí? Luego él era guiado por los otros santos, ¿sí? Hermanos. En el corazón del apóstol Pablo solamente que había la gracia. Aquí dice la gracia y la gracia. Por eso aquí dice, a mí que soy menos que el más pequeño de usted, todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Mm? Pues aunque él trabajaba muchísimo en Cristo, pero él ¿qué testificó en Primera de Corintios capítulo 15? No yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿sí? Aunque yo trabajo mucho en eso, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él siempre recordaba de su condición anterior en Acta. Pues testificaba que yo era un perseguidor de la iglesia, ¿sí o no? ¿Mm? No se olvidó de su condición anterior, ¿sí o no? Para no exaltarse a sí mismo. Hermanos, cuando dos cuerdas nuevas se cayeron, ¿sí o no? En aquel momento, Sansón tomó una quijada de asno fresco, la cual era desechada, tirada por los hombres, ¿sí o no? Era como una basura, ¿no? No tenía ni un valor para los hombres, ¿sí o no? Pero fue utilizado por Sansón para la gloria de Dios. Pues al leer esto me daba cuenta que esa quijada de asno fresca era yo. Yo también fui desechado. ¿Mm? Jesús también fue desechado, ¿sí o no? Él testificó esto. Aunque él vino a la tierra como una piedra viva, pero fue desechado por los edificadores, ¿sí o no? Pero Jehová usó a él.
Yo estaba muy agradecido con Dios por ser desechado, como que Jesús fue desechado por los edificadores. Hermanos, realmente Sansón era nada sin Dios. Cuando ¿cómo se llama? Cabello fue cortado, ¿sí o no? Ya, la fuerza de Dios, poder de Dios, se alejó de él, ¿sí o no? Por eso Jesús era también, era un piedra ángulo, ¿sí o no? Que fue desechado por los edificados. Pero Jehová usó. Nosotros también éramos que desechados por edificador del mundo. Teníamos una buena condición para ser utilizado. ¿Cuál era? Éramos piedras que desechados por los constituidores del mundo. ¿Sí? Por eso, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso yo estoy muy agradecido con Dios. 자, Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a buscar directamente el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Cómo hemos podido ser piedras vivas? Por ser desechados por los hombres. Como Jesús, ¿sí o no? Como una quijada de asno, por eso. Por eso aquí dice 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Antes de que nacer de nuevo, durante unos años, yo seguía pensando, soy un reprobado de Dios. Ya Dios me tiró.
Pero después yo nací de nuevo. Yo tenía mucho agradecimiento por ser desechado por los hombres, por el mundo. Por eso Jehová podía usarme. Como que Sansón usó una quijada de asno fresca. Cuando Saulo escuchó la voz del Señor Jesús primeramente, en aquel entonces, él escuchó la voz de Jesús como la voz de muerte. ¿Sí? Creo que él habló en su corazón. Ay de mí, ¿sí o no? ¿Mm? Él no quiere apartarse de su propia morada. ¿Cuál era? ¿De qué? Ni nada. ¿Mm? Ningún israelita quería dar la gloria de Dios a una quijada de asno fresco. A Sansón tampoco, sino a Dios, a Jehová. Amén. Pues después de que Moisés descendió del monte Sinai, ¿sí o no? Él tapó su rostro con qué? Con velo, ¿sí o no? ¿Por qué? Los israelitas miraban, se enfocaban a Moisés, ¡oh! Brillante, ¿sí o no? Tenía dos propósitos, porque la gloria de esto era de la gloria de la ley de Moisés, que perecerá, ¿sí o no? Y segundo, los muchos israelitas querían dar a Moisés la gloria en vez de Jehová. Por eso tapaba su rostro, ¿sí o no? No deben enfocarse a mí, sino a Jehová. Y ya les dije a ustedes que un día se acabó de predicar el pastor Diel Moody. En aquel momento una hermana de su iglesia corría a él diciendo, pastor, usted ha predicado muy bien hoy. En aquel momento Diel Moody se reía diciendo a ella que, hermana, usted ya es tarde. Quiere decir que ya diablo metió a eso. Él no hace la alabanza humana. Hermana, usted es tarde. Ya segunda, diablo ya me dijo a mí eso. Hermanos, somos igual que la quijada de asno fresca, nada más. Entonces, cuando Dios me utilizaba, en aquel momento yo podía hacer algo en Cristo Jesús. Sin Él, no podía hacer nada de nada. Entonces, yo nací de nuevo, yo estaba muy agradecido con Dios, porque yo era una piedra desechada por los hombres, por el mundo. Por eso Él me eligió a mí, para hacer que piedra, una piedra viva, para edificar que edificación de cuerpo de Cristo, para edificar el templo de Dios viviente.
Jesús también fue desechado por los hombres. Por eso Jehová le levantó, usó como piedra ángulo, ¿sí o no? El templo de él. Vamos a volver Jueces capítulo 15. Por eso no quiero que se ilusionen que somos igual que una quijada de asno fresca, nada más. Aquí dice. 15. Hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Significa que colina de quijadas. Arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar que Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, caeré en mano de los incircuncisos. Mire, hermanos, después de que Sansón había ganado, ¿no?, a los filisteos grandemente, él tenía sed, en vez de gozo, en vez de mucho poder, en vez de que tanta fuerza. Cuando yo leía esto también, ese asunto estaba en mi vida. Cuando yo predicaba, como se llama, en la aula de evangelio, en el campamento de verano, también en invierno. Era que eran de 300 nuevas personas, o a veces más, o a veces un poco más. Ellos seguían escuchando por 4 días, en la mañana y en la tarde, al día casi 5 horas. Cuando yo predicaba en la clase de evangelio, en aquel momento, muchos oyentes me dicen, pastor, yo entendí muchas cosas, pastor, gracias, pastor. En el último día de la clase de evangelio, los mujeres me dicen, pastor, gracias, pastor. Yo entendí, yo recibí la salvación exactamente. Gracias, pastor. Y también los otros pastores siempre preguntaban a mí, ¿qué tal su clase? Los muchos entendieron ya el evangelio. Mientras que yo estaba regresando del campamento de verano, también de invierno, mientras yo manejaba, en aquel momento yo escuchaba la mala noticia de mi iglesia. Digamos, unos hermanos tenían problemas. A veces unas hermanas también tenían problemas. Pues al escuchar eso, ¿por qué? Porque yo predicaba muy bien en la clase de evangelio. Y los muchos me decían, yo entiendo, pastor.
testificaban sobre su salvación. Pero mientras que yo estaba regresando a mi iglesia, en aquel momento, escuchaba que a una hermana tenía ese problema, o otro hermano me inventaba un problema. Señor, yo tengo sed en vez de gozo. ¿Por qué, Señor? Mi corazón se bajó. Otra vez empecé a clamar el nombre de Jehová. Señor, ayúdeme, Señor. Señor, ten misericordia de esa hermana. Samson ganó grandemente a los filisteos con una quijada de asno fresco. No, victoria. No, victoria no. ¿Qué tenía? Tenía sed. Estoy muriendo por sed. Dios mío, voy a morir por sed. Mire, aquí dice. 18. Teniendo gran sed. Teniendo sed, no, gran sed. Clamó luego a Jehová. Y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed. Y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi. Y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Lehi hasta hoy. ¿Qué significa Enacore? Significa manantial del que clamo, fuente del que suplico. Otra vez él volvió a clamar ¿qué? El nombre de Jehová. Dios mío. Su corazón estaba muy pegado otra vez a mí. Así no. Yeah. Sansón, ya. Yo gané muy bien. No. Yo. Señor, tengo gran sed, Señor. Podría morir. Jehová también permitirá a los cristianos en Acor. Significa que manantial que clama. Dios mío. ¿Por qué? Cuando yo predicaba en la aula de evangelio, yo estaba muy feliz, aunque yo estaba muy cansado, pero estaba muy feliz. Era como un paraíso, ¿sí o no? Pero mientras estaba regresando del campamento a mi iglesia, muchas veces yo escuchaba que unos hermanos inventaron problemas así. Una hermana tuvo accidente de tráfico. Dios mío, ¿por qué? Señor, ten misericordia de esa hermana, Señor, por favor. Señor, ten misericordia de estos hermanos, Señor. Pero un día, mientras estaba leyendo
Jueces capítulo 15. Jehová me hizo entender. Tú debes estar en donde? En Accore. ¿Sí o no? Manantial que, claro. Señor, pegando a él otra vez, Sansón. Por eso Jesús permitió a apóstol Pablo que aguijone Satanás para no ser arrogante, ¿sí o no? Él también estaba, ¿dónde estaba? En Accore. ¿Sí? Señor, aunque predicaba bien, curaba muy bien a los otros hermanos, pero él tenía dolencia por aguijón de Satanás. Por lo cual él otra vez volvía a clamar que el nombre de Jesús. Jesús, ayúdeme. Ten misericordia de mi Señor. Por eso me daba cuenta que, lo que era la gracia del Señor Jesús. Para pegar a él otra vez. ¿Sí? Muchas veces yo preguntaba en mi corazón, ¿por qué? Yo predicaba bien, realmente. Muchos me dicen que pastor, sin, yo entendí el evangelio. Yo entendí el pecado que Dios dice. Correctamente, pastor. Usted explicaba muy bien el profeta, la ley de Moisés, el pecado que Dios dice también sobre eterna redención. Pastor, la resurrección. ¿Por qué yo tengo ahora gran sed? Me daba Jehová quiere que yo me quede en donde, en Accore. Sí. Por eso yo no pude predicar que yo prediqué bien en la aula de evangelio. ¿Mm? Porque Jehová me humilló. Así. Por eso, para nuestras almas permanecer en donde, en Accore. Amén. Pues yo también estoy muy agradecido con Dios por estar en Accore. Amén. Por eso hoy yo expliqué a ustedes sobre el corazón del suegro de Sansón. Él no sabía que su pensamiento ha traído a su casa que la muerte. También la tribu Judá tenía muchos hombres bastante para luchar contra los filisteos, pero no luchaban. Al contrario, que capturaron Sansón, ¿sí? Ataron. Los filisteos no ataron, sino la tribu Judá. Pero cuando el Espíritu de Jehová cayó sobre Sansón, era como dos cuerdas nuevas se cayeron y se quemaron, ¿sí? Por eso éramos, también ahora somos que piedras vivas. Anteriormente, piedras desechadas por los hombres. Por eso ahora Dios está utilizando a nosotros. Amén. Hoy hasta aquí un poco.